Shalom a todos, amada comunidad Yobel. Esta es una emisión especial de nuestro discipulado de los miércoles, ya tan tradicional por tantísimos años, para hablar de Pesaj. Estamos a unos días ya de nuestro Seder de Pesaj, de nuestra fiesta, y he querido traer un estudio y reflexión de esta maravillosa festividad que para nosotros en el Mesías es tan importante. Hoy, miércoles 9 de abril, estamos ya acercándonos a la hora cero, en donde se definirán muchas cosas en el ámbito de lo espiritual. Y lo digo de esta manera tan trascendental porque precisamente al haber una conexión entre la fiesta del primer mes, Pesaj, con la fiesta del séptimo mes, que va en sincronía, debemos nosotros entender que Hashem está permitiendo que cerremos ciclos y podamos nosotros crecer espiritualmente para cada día más buscar la estatura del varón perfecto, de nuestro Mesías, nuestro Cordero Pascual, como dice la Escritura. Padre Santo, hoy te rogamos nos bendigas, bendice este tiempo de estudio de tu palabra, habla a nuestros corazones, bendice cada vida que está conectada a esta hora en las diferentes ciudades y países. Por favor, bendice a la comunidad Yobel que se prepara para esta celebración. Te rogamos en el nombre de Yeshua que todas las promesas escondidas y visibles, que todas las segulot que hay en esta fiesta sean sobre nosotros para vida y para más. Bendice, te rogamos a Israel, que haya liberación de los secuestrados, de cada Hatufim, que aún está en aquellos horribles lugares de secuestro y sufrimiento, que sea un Pesaj de redención para ellos también. Y bendice a Colombia. Sácanos, Padre, de la horrible noche, que podamos tener un Seder de Pesaj en bendición, en paz. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Agradezco a Jesús Castiblanco, que está allí en el máster, y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Vamos a ir rápidamente, por favor, al libro de Levítico, Vayikra, el capítulo 23. En el capítulo que habla de las fiestas solemnes de Adonai, dice el verso 4, estas son las fiestas que Adonai ha establecido, las fiestas solemnes en su honor. Ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. Hago un énfasis que yo lo he hablado extensamente a lo largo de estos años. No es en cualquier día, no es en cualquier momento, y si para el Eterno es importante el día y la hora, incluso de la celebración de la misma, es porque allí hay secretos escondidos. Allí Él quiere mostrarnos las realidades de lo espiritual. Luego continúa diciendo el versículo 5, la Pascua de Adonai comienza el día 14 del mes primero. El día 14 del mes primero, si vamos un poco hacia atrás, vamos a ver que el día 10 se separaba el cordero, el cual se tenía allí por 3 días, y el día 14, al caer la tarde, se sacrificaba para el Pesaj único, el Seder único que se tuvo en Egipto, en donde la cantidad de normas y regulaciones para esta festividad fue única y exclusivamente para los días de Egipto, no para nosotros, no para nuestros días. Pero la fecha sí sigue vigente, la fecha sí continúa. Recuerden ustedes que Pesaj es el único de los mandamientos que tiene una segunda oportunidad para celebrar. Y este es el caso de Pesach Sheni, por allá en el libro de Números, el capítulo 9, habla de si no se pudo celebrar por impureza ritual, se podrá celebrar el mismo día, pero del segundo mes. Es decir, mantiene igualdad en el día, mas no en el mes. ¿Cuán importante será para Hashem? ¿Y qué tan importante es que nosotros entendamos que esta fiesta tiene una doble oportunidad, donde el Eterno no quiere que nadie se quede por fuera, que la pueda celebrar? Comienza diciendo que se celebrará el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor a Adonai. Y aquí habla de la fiesta de Hakamatzot. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo.
Pesach, el sacrificio de Pesach, luego comienza Hamatzot, y allí en el versículo 9 habla del Omer Reshit, lo primero, la primicia de la gavilla del trigo, que brotaba y se llevaba ante el Cohen y era levantado. Pablo Rab Shaul va a hablar de estas fiestas de una manera, por supuesto, de interpretación apuntando a Mashiach, donde dice que las primicias ya fueron levantadas. Esas primicias son la resurrección del Mesías. Allí en el libro de Corintios, en su primera carta, en los capítulos 5 en adelante y capítulo 15, donde habla de la resurrección. No me voy a detener en los textos bíblicos porque los hemos mencionado ya por muchísimas veces y usted seguramente los conoce. Pero quiero hacer énfasis precisamente en esta introducción en cómo Pesach, Omer Reshit y Hag HaMatzot son tres fiestas que vienen juntas como en un solo paquete y aluden, por supuesto, a la muerte del Mesías, cuando el pecado es cargado sobre él y nos limpia de toda levadura, de todo hametz, panes sin levadura, pero al tercer día es levantado como una primicia, el Reshit, lo primero, en la resurrección. Aquí encontramos entonces cómo estas tres fiestas tienen un cumplimiento profético en nuestro Mesías Yeshua. Él es nuestro Cordero Pascual, como va a decir Rab Shaul en su interpretación, por supuesto, en Nebuá, en Ruach HaKodesh, de esta celebración. Así las cosas, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, un poco atrás, vamos a encontrar la instrucción dada por el Eterno para celebrar esta fiesta y las características particulares que tuvieron lugar en modo, tiempo y lugar en Egipto, que no se pueden repetir en otro momento porque fueron exclusivamente para Mitzrayim, para Egipto, para la salida. Dice en el capítulo 12, versículo 1, en Egipto, ¿dónde? Allí en Mitzrayim, en estrechura. Adonai habló con Moshe y a Aarón, les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año, el mes del conteo para las fiestas desde Pesaj en primavera y el conteo para el inicio de los reyes. Y de eso vamos a estar hablando en un momento. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si hacemos una comparación entre el mes primero, y el mes séptimo, y esto también lo hemos hablado hasta el cansancio, pero es bueno repetir un poco para efectos de esta reflexión. El día primero del mes primero es el inicio del año para el conteo de las fiestas, como lo es Pesach y lo acabamos de leer en Levítico, y como lo es para el conteo de los reyes. El día primero del mes séptimo es Yom Hadim, es el día del juicio, Yom Teruah, sonido de trompeta, ¿verdad? Si seguimos en ese conteo, el día 10 del mes primero se tomaba un cordero por familia y se separaba. El día 10 del mes séptimo es Yom HaKippurim, es cuando el mundo es ya sellado en lo que fue juzgado el primer día, en Yom Hadim, en Yom Teruah. Entonces aquí vamos a ver al Mesías en toda su plenitud y cumplimiento profético. El día primero del mes primero será el más importante para ustedes, pues será el primer mes del año, lo estamos leyendo en Éxodo. Pero también el día primero del mes séptimo, Tishri, es Yom Teruah. Es un día que se anuncia al sonido del shofar, al sonido de la trompeta. El día 10 del mes primero de Nisan se separaba el cordero, según lo que dice el libro de Éxodo. El día 10 del mes séptimo, Tishri, es Yom Kippur, es el día de las expiaciones. Y para todo ello se requería cordero, ¿verdad? El día 15 del mes primero es Pesaj, es panes sin levadura primer día. Ha comenzado un conteo hasta Shavuot. El día 15 del mes séptimo, Tishri, es el inicio de Sukkot, la cena, de las bodas del Cordero, la comida, la cena festiva. En una
en panes sin levadura. En otra, un gran banquete. Aquí vemos cómo estos 2 meses vienen absolutamente ligados, si lo queremos entender, pero el punto trascendental es cómo Mashiach ya cumplió proféticamente a cabalidad las 3 primeras fiestas del libro de Vayikra en el capítulo 23 en primavera, en el mes de Nisan, pero aún falta el cumplimiento pleno en Tishri, séptimo mes, en las fiestas proféticas, cuando el Mashiach venga por segunda vez en Yom Teruah, al sonido de la trompeta, para juzgar, en donde cargue con ya juzga a las naciones por los pecados en Yom Kippur y selle definitivamente el destino de la humanidad, y luego el día 15 de Sukkot comience su reinado como el reinado o el conteo de los reyes para ese milenio. Así, entonces, no estamos por entrar a cualquier fiesta. No es la fiesta donde ya no come galleta, es la fiesta profética de Mashiach, en donde él por su propia boca dijo: no volveré a beber de esta copa hasta cuando vuelva en mi gloria. ¿Cuándo? Tishri, séptimo mes. Yom Hadin, Yom Teruah, fiesta de Yom Kippur y fiesta de Sukkot. Cumplimiento profético cumplido en la primera venida, 2000 años atrás. Cumplimiento profético por cumplir en su segunda venida, en cualquier momento, conforme estamos viendo el acontecer de las noticias y las situaciones en el mundo. Cuando dice la Biblia que será para ustedes el más importante de los meses, y entendemos que es el inicio de mes para las fiestas, efectivamente, y para el conteo de los reyes, yo quiero referirme a un rey en particular, que vivió un Pesaj, sin lugar a dudas, trascendental en la historia del pueblo judío. Acompáñenme por favor al libro de Crónicas, el capítulo 34, Crónicas Bet, segunda de Crónicas, el capítulo 34. Seguramente hemos escuchado esta historia, seguramente hemos ya tenido la experiencia de haber leído sobre Josías, sobre el rey Josías y lo que vivió precisamente para un Pesaj. Y ahí es donde quiero hacer la parte reflexiva de este tiempo de discipulado con ustedes. Y saludo a todos los que están ahí conectándose y todos los que están llegando a este momento de discipulado y preparación para Pesaj. Capítulo 34, versículo 1, segunda de Crónicas. Dice así: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono. ¿Cómo un niño puede ascender al trono? ¿Qué pasa en Israel? ¿Qué grado de locura gubernamental se está viviendo? Y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada a Adonai, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Cuando hacen lo bueno, nos remitimos, o el libro se va a remitir a Melech David. Cuando hacen lo malo, se va a remitir a su padre biológico, que fue malo a los ojos de Hashem lo que hizo. Aquí habla de Melech David. Aquí proféticamente se está hablando del reinado de David, que no tendrá fin, es decir, el reinado de Mashiach. Y dice entonces: en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. ¿Cuándo empezó a contarse el reinado de Josías? En un primer día, basándonos en el conteo para los reyes, es decir, de Pesaj a el cumplimiento de las demás fiestas desde la primavera. Entonces ahí comenzó el conteo para un rey, para el rey Josías, precisamente. Y dice: en el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, versículo 3, Josías comenzó a buscar al Elohim de su antepasado David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido. ¿Qué inspiró a Josías a hacer una purificación de Judá, a hacer una purificación de Jerusalén? El pecado era evidente,
y esto cargaba el corazón del joven rey que empieza un proceso de purificación. Clave número 1 para este Pesaj: proponte en tu corazón para llevar a la acción purificarte para esta fiesta, purificarnos. Purificarnos es sacar todo lo que está mal en nuestra vida, hacerlo evidente ante nuestros ojos para un arrepentimiento genuino en su primer paso, que es el reconocimiento. Luego la confesión, luego el deseo de no volverlo a hacer, la decisión de no volverlo a hacer, posteriormente la rectificación, el restituir el daño causado. Esa vidú y esa confesión debe ser hecha con vehemencia. Por eso estos son unos días importantes hasta Pesaj, para que nos limpiemos y nos purifiquemos. Y que esto no quede como un tema religioso, como algunos prefieren ir y me sumerjo en una migbe y ya quedé puro. De nada sirve cuántas veces te sumerjas, lo importante es que busquemos realmente esa purificación, esa tevilá real de nuestro corazón, como dirá precisamente Rab Shaul. La levadura es la mentira, la perversidad. Que saquemos de nuestra vida la mentira, la perversidad, lo que está mal, lo que Hashem nos está mostrando que no le agrada. Llegando a Jerusalén, precisamente ya en el último tramo para llegar a los atrios del templo, estaba la piscina de Shiloé o Shiloah. Esta piscina era una migbe gigante, no era una piscina recreativa como algunos lo piensan cuando se acercan de manera muy improvisada al Evangelio. Era una gran piscina para hacer tevilá, y allí vamos a tener un milagro de un hombre que vuelve a ver, y vamos a ver cómo el Mesías utiliza la figura alegórica de la purificación para traer sanidad, milagros, volver la vista a quien nunca la tuvo, a quien no volverla, me expresé mal, darle la vista a quien nunca la tuvo, le dio una visión nueva, una sanidad, un nuevo nacimiento espiritual. Que este sea un Pesaj como en los días de Joshiá, que purifiquemos nuestras vidas. Continúa diciendo el versículo 4: en su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto a Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos al polvo. El reducir al polvo una imagen de metal fundido nos evoca al becerro de oro, Jeta Egel, el pecado del becerro de oro, y también el polvo y agua y darlo a beber nos lleva a, por similitud de expresiones, al ritual con la mujer que se sospechaba había caído en adulterio. Y todo esto en relación a los celos que tiene Hashem por su pueblo y cómo no puede soportar que se le esté adorando a él, pero también a otros o a ídolos que no existen y no son nada. El Eterno quiere que saquemos de nuestra vida todo aquello que ocupa el primer lugar y entendamos que solo Él es uno y su nombre uno, y toda la adoración y toda la gloria son para Él. Continúa diciendo, versículo 5: quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Yehudá y a Jerusalén. Aquí vemos cómo la cremación de huesos generan impurificación, y precisamente porque causaron impurificación a Israel, lo que hizo aquí Joshiá fue quemar esos huesos, volverlos ceniza y casi que mezclarlos con la idolatría que ellos habían propiciado sobre Israel. De aquí se puede extraer también el que no es bíblico, el cremar a nuestros muertos, el quemar a nuestros difuntos. Debemos ser enterrados, mas no cremados. Ya han querido inventar un montón de excusas para no enterrar, y realmente lo que se quiere es evitar el costo del entierro y la compra de un terreno, y si hay que comprarlo, debemos comprarlo como hizo Abraham Avinu para Sara, que le tomó por sorpresa su muerte y tuvo que pagar un montón de dinero a los hititas. Sigo leyendo. Voy a pasar al versículo 7. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Aserá, y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Joshiá envió a Safán, hijo de Asalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de
Joacás a que repararan el templo de Elohim. Primero se purifica. ¿Recuerdan lo que hizo Yeshua cuando en su entrada triunfal a Jerusalén, como dicen los títulos sugestivos de los evangelios? Lo primero que hace es llegar al templo, volcar las mesas de los cambistas con un látigo hecho con cuerdas, golpear los lugares en donde se vendían los animales, muchas veces defectuosos, y va a decir aquella frase tomada del profeta Isayahu: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Entonces aquí vemos cómo hay una similitud en la purificación que se debe hacer de nuestra vida, el templo, de toda idolatría, y la hizo Josías de los ídolos en aquel momento de su reinado. Nada ha cambiado hasta nuestros días. El Eterno quiere que purifiquemos nuestra vida, nuestra casa, nuestra mente, nuestro corazón. Y sigue diciendo, porque eso se va a poner muy interesante. Vamos a ver. Versículo 9. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilquía y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo de Adonai y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Menashe y Efraín y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. ¿Qué dinero era este? Muy bien, el Mahasida Shekel, el impuesto del templo, que por esta época se recaudaba al inicio del mes de Adar e incluso al final del mes inmediatamente anterior para la compra de todos los sacrificios y de todo lo que se requería para preparar la festividad. Esto fueron lo que tomaron los levitas y el versículo 10 dice qué sucedía con este dinero. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo y esto se lo dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo de Adonai. El templo en innumerables ocasiones estuvo en ruinas, estuvo descuidado. Hay textos que a mí me impactan, dicen, te has construido una casa de cedro y has abandonado la mía, que está en ruinas. Se refiere a, tú has construido un reino para ti y te has olvidado de mí. Yo que te di todo para que tuvieras progreso, prosperidad y bendición, ahora te has olvidado de mí. Todo esto es un contexto de Pesaj y es lo que debemos aplicar a nuestra vida de forma práctica. Dice, versículo 11, también le dieron dinero a los carpinteros y albañiles a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Nisan es el inicio para el conteo del gobierno de los reyes en Israel y aquí los reyes son juzgados precisamente porque dejaron deteriorar las cosas santas, las cosas sagradas, la razón de ser del pueblo de Israel, la adoración a Hashem. Verso 12. Los hombres realizaban trabajo con honradez. Los que estaban al frente de ellos eran los levitas, y va a mencionar a Yahat y Abdías, descendientes de Merari, y Sejariyá y Mesulán, descendientes de Coat. Los levitas, que eran hábiles en tocar instrumentos de música, eran los jefes de los sacerdotes y de todos los que trabajaban en la obra. Aquí encontramos un elemento que es interesante y es, todos trabajaban para Pesach, todos trabajaban para poder desarrollar la fiesta en honor a Hashem. Yo estoy al tanto de los ensayos de la alabanza, los ensayos de las danzas, toda la logística para acomodar las mesas. Hace unos minutos estaba hablando con el área administrativa y acomodar 950 y ya sacaban los cupos, la cantidad de mesas de personas para venir. Es todo un trabajo, es un trabajo maravilloso, hermoso para una cena. Sin embargo, a veces dejamos ver que estas cosas santas no ocupan el primer lugar en nuestra vida y dejamos para el final, para lo último, por descuido. Esto duele el corazón de Hashem y es un llamado a la reflexión y a cambiar esta actitud displicente con las cosas del Eterno. ¿Qué tal que Hashem tuviese una actitud displicente cuando le pedimos que nos dé la provisión, la protección, que nos dé su sustento para vivir? Él diligentemente atiende nuestra solicitud, nuestra oración, pero nosotros no lo hacemos de la misma manera. La alabanza, el Eterno bendiga la alabanza de nuestra comunidad. Para este año tiene un repertorio de alabanzas enfocadas al espíritu de la fiesta.
que Hashem bendiga las danzas, que Hashem bendiga todo el tema logístico que implica desarrollar esta fiesta. Fuera cual fuera su tarea entre los levitas, había cronistas, oficiales y porteros. Es decir, todo quedaba contabilizado gracias a la tesorería, gracias a nuestra contabilidad, gracias al área administrativa, todo quedaba debidamente registrado. Pero sucedió algo. Mientras estaban en este proceso tan hermoso de restaurar el templo, pasó algo. Versículo 14. Al sacar el dinero recaudado en el templo de Adonai, el sacerdote Hilquía encontró el libro de la ley de Adonai dada por medio de Moshe. ¿Qué encontró? Unos rollos de Torá, las tablas. No, encontró una de las copias de la Torá que habían sido escritas y estaba por allá tirada en algún rincón entre los chécheres, entre las ruinas. La palabra del Eterno siempre se hace visible, alcanzable y evidente. Y esto es lo que sucede cuando alguien que ha estado en la fe por 30 años nunca había celebrado Pesaj y ahora la encontró esta fiesta y es la primera vez que la va a celebrar o la segunda y se siente supremamente emocionado porque estuvo siempre ahí, pero nunca la vio. Estuvo siempre ahí la festividad, pero nunca la consideró importante porque no estaba en un proceso de revivir su vida espiritual. Dice, encontraron el libro de la ley que por medio de Moshe el Eterno había dado. Verso 15. Hilquía le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo de Adonai. Entonces se lo entregó y Safán se lo llevó al rey. Le dijo, Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo de Adonai, se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones, el cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquía le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Aquí el relato nos dice, leyó. ¿Dónde más aparece una historia donde se encuentran unas crónicas, unos relatos y se le leen a un rey? ¿En qué fiesta? Perfecto, en los días de Mordejai y de Hadasa, de Esther, en los días de Hasverosh, un rey que no puede dormir, un pueblo que está a punto de ser destruido, un enemigo implacable que procura el mal de Israel y una casualidad que no existe, una causalidad, una diosidencia. ¿Le pudo haber leído toda la Torá? ¿O acaso se remitió única y exclusivamente a leerle al rey lo que era concerniente a la fiesta de Pesaj? Esto no lo dice el relato, seguro está en mucho Midrash, pero no lo tenemos en el literal, en el Peshat. Dice en el versículo 12 en adelante, del versículo 19, perdón, cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Hilquía, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asaías, su ministro personal. Verso 21, léalo conmigo. Segunda de Crónicas 34, 21. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar a Adonai por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira de Adonai se ha derramado contra nosotros porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Es la confrontación con lo real. Pesaj nos debe llevar en sus preparativos a la confrontación. ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Realmente estoy sintiendo este Pesaj y todo su proceso como algo que es muy cerca al corazón de Hashem? ¿O simplemente estoy haciendo por hacer, estoy yendo por ir, estoy dejando de comer hametz por ya seguirle la cuerda ya al loco de Raúl?
¿O estoy llevando esto al nivel que el Eterno quiere? Esto cambió la historia de Israel para los días de Josías. Este acto de compromiso con el Eterno y sus fiestas cambió la historia de Israel para este periodo. Nosotros necesitamos un milagro en Colombia. Tú necesitas un milagro en tu vida. Tú necesitas un milagro en este tiempo. Y para ello, el Eterno nos está dando la clave y el consejo. No tomemos sus cosas a la ligera, sino entendamos que ese libro que ha sido encontrado, no de casualidad, sino con la intención de ser llevado a tus manos para esta interpretación y esta lectura simple, haga un cambio trascendental en tu vida y en la mía. El rey está angustiado, el rey tiene miedo y dice, la ira de Adonai se ha derramado contra nosotros. Verso 22, Hilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa de Uldá. Esa puerta de Ulda está todavía allí en Israel. ¿Quién era esta mujer? Siempre hay una mujer en el relato de algo que se encuentra para salvación del pueblo. Siempre hay una Esther, siempre hay una Ruth, siempre hay una Débora, porque es la mujer la que tiene un papel fundamental en todos los preparativos de esta fiesta. Siempre hay unas mujeres que para tiempos de Pesaj fueron a comprar especias y aceite para ungir el cuerpo del Mashiach, que por cierto no fue hallado cuando quisieron hacer esta abodá, este servicio. Fueron a buscar a Hulda, era esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikvá, todos familia sacerdotal. Hulda le contestó, les dijo a ellos, así dice Adonai Elohim de Israel, díganle al que los ha enviado que yo, Adonai, les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. ¿Cómo así? El rey está procurando hacer lo mejor, cambiar, rectificar, restaurar, y lo que Hashem dice es, voy a enviarles una desgracia. No entiendo. ¿Por qué? ¿Acaso no debía felicitarle? ¿No debía decir estoy orgulloso de lo que estás haciendo, Josías? No. En el momento que somos conscientes de lo que hemos hecho y cuánto hemos fallado, entonces es que Hashem o el juez puede dictar la sentencia. Recuerde que este mes va ligado al mes de juicio y en este tiempo también se dice que tengamos un buen juicio, que tengamos un tiempo bueno, un buen juicio, que seamos juzgados en este Pesaj bien, porque hubo uno que se sentó a la mesa y no estaba de la manera digna y murió ahorcado en aquel campo de Aceldamá, campo de sangre. Estoy hablando de Judas, el traidor de Judá, precisamente. Pablo va a decir, el que coma o beba de este plato de manera indigna, come y bebe su juicio. Luego es un tiempo también de juicio y a veces no se entiende Pesaj como un tiempo de juicio, pero lo es, por supuesto, en la analogía que hago del primero y el séptimo mes. Aquí Hashem está exhortando al pueblo, pero vea lo que continúa diciendo. Versículo 25. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arderá mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá que los envió para consultarme, díganle que yo, comienza con el nombre propio, Adonai, Elohim de Israel, misericordia y juicio, digo en cuanto a las palabras que él ha oído, como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras, Hashem vio todo lo que hizo, y has llorado en mi presencia, lea conmigo, yo te he escuchado. Tiempo de perdón, tiempo de humillación, tiempo de reconciliación, tiempo de cambiar, tiempo de mirar al Eterno y no nuestra miasma de pecado. Tiempo de reconocer que solo Él, solo Yeshua es nuestro Cordero, a través del cual podemos celebrar la vida, la inscripción para vida eterna, libres de juicio, de horrenda expectación de juicio. Verso 28, por tanto te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz,
tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y en fin de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. ¿En qué otra fiesta se reúnen desde el más grande hasta el más pequeño? El rey, desde la que recoge el agua hasta el más importante. Siempre es en las fiestas que Hashem está convocando al pueblo para un cambio, un arrepentimiento genuino y por supuesto una promesa de bendición si hacemos lo que Él espera de nosotros. ¿Lo reúne para qué? Para leerles esto. Dice, el rey subió al templo de Adonai y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo de Adonai. Verso 31. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante Adonai renovó el pacto. Se comprometió a seguir a Adonai y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. El verdadero arrepentimiento no es las frases elocuentes, grandilocuentes de lamentación. El verdadero arrepentimiento es decidir en el corazón cumplir los mandamientos, cumplir los decretos, cumplir las normas. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene un ingrediente muy práctico en el cumplimiento de los mandamientos. ¿Qué es el pecado? El incumplimiento de la ley. ¿Qué es el arrepentimiento genuino? El cumplir esa ley que me condenó. Y no lo hago por salvación, porque ya lo fui gracias a la sangre de Yeshua. Lo hago porque ahora tengo conciencia, por medio de Ruach HaKodesh, de lo mal que hice y de cómo se tuvo que pagar un precio tan alto por mí. El cumplimiento de leyes, normas y decretos. Yo te invito a algo, querido comunitario Joel. Si vas a celebrar primer día de Pesaj en el Seder, comprométete con Hashem a hacer el ciclo completo y concluir con Shmini Atzeret, Simchat Torah. No puedes ir un día a Pesaj y no volver, sino hasta Sukkot, sin haber cumplido todas las fiestas que te dan el crecimiento espiritual. No seas un comunitario festivo, sea un hijo de Dios comprometido, con leyes, normas, decretos y mandamientos. ¿Dónde se aprenden? En la Keilah. ¿Dónde los podemos cumplir? En la comunidad, no en otro lugar, no en la soledad de mi ego, allá en el encierro de Robinson Crusoe de la fe. La Torá se debe cumplir en familia, la Torá se debe cumplir en comunidad y la familia en la comunidad. Versículo 32. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto. Y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Elohim de sus antepasados. Pesach es llamada también pacto, porque en esta se celebró Brit Milá, señal del pacto. Dos mandamientos que de no cumplirse traen el juicio de Karet, de eliminación, son Brit Milá y Pesach, comer el cordero de Pesach. Es tan serio Pesach que si no se pudo cumplir por impureza al haber tocado cadáver, tiene que hacerse al siguiente mes en el mismo día. Hubo dos que se contaminaron con el cuerpo de Mashiach, de Yeshua. José de Arimatea tuvo que esperar todo un mes para celebrar Pesaj. Eso fue el siguiente mes. De allí la importancia de no dejar pasar la oportunidad de celebrar esta fiesta a plenitud y de hacer todo el ciclo y de crecer espiritualmente y de madurar en la fe. Hay hermanos que yo solamente los veo en las fiestas. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de una persona que se cree supremamente religiosa y santa cuando solamente acude a un evento que es la recordación del Seder de aquel
ceder de Yeshua con sus discípulos o de aquel ceder de Egipto. Sé, a partir de ahora, un comunitario comprometido con el Eterno en tu comunidad, ya que Hashem nos ha permitido disfrutar por 25 años de una comunidad. Aprovecha el cumplimiento de los mandamientos y conocer de ellos en la comunidad. Versículo 33. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran a Adonai su Elohim. Mientras Josías vivió, no abandonaron a Adonai, Elohim de sus antepasados. ¿Para qué el Eterno permitió que un pequeño niño de 8 años empezara a gobernar y a los 18 años de su reinado empezáramos a ver estos cambios dramáticos en la vida cotidiana de Judá y de Jerusalén, de las tribus de Benjamín y el vecindario, para que el pueblo se volviera a Hashem, para que el pueblo volviera los ojos a Hashem? Capítulo 35. Josías celebró en Jerusalén la Pascua de Adonai. El día 14 del mes primero celebraron Pesaj. Josías asignó las funciones a los sacerdotes y los animó a dedicarse al servicio del templo de Adonai. A los levitas, que eran los encargados de enseñar a los israelitas y que estaban consagrados a Adonai, les dijo: pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que llevarla sobre los hombros. Sirvan a Adonai su Elohim y a su pueblo Israel. Organícense en turnos según sus familias patriarcales, de acuerdo con las instrucciones que dejaron por escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón. ¿Sabes que el formato de servir por campamentos, por turnos, lo tenemos en la comunidad Yovel? Que hay campamentos, es decir, diferentes grupos de alabanza que se turnan para ministrar y servir, que todo lo que hacemos en Yovel es tomado de ejemplos bíblicos para una función logística administrativa, pero por supuesto espiritual. Que el Eterno bendiga nuestra alabanza, que el Eterno bendiga nuestro grupo de alabanza, a los diferentes campamentos, que el Eterno bendiga a nuestros levitas, bendiga las finanzas, la salud de nuestros levitas que se están preparando para estas altas fiestas, que Hashem bendiga a la comunidad Yovel. Ocupen sus puestos en el santuario conforme a las familias patriarcales de sus hermanos israelitas, de manera que a cada grupo de familias del pueblo corresponda un grupo de levitas. Verso 6, capítulo 35. Celebren la Pascua, conságrense y preparen todo para sus hermanos y cumplan con lo que Adonai ordenó por medio de Moisés. De sus propios bienes, Josías obsequió a todo el pueblo allí presente unos 30,000 corderos y cabritos y 3,000 bueyes para que celebraran Pesaj. La generosidad. La comunidad dona generosamente entradas, boletas para que la comunidad pueda ir. Pero la comunidad también espera que tú dones y des, y así no tenga que salir del tesoro de la Keilah. Ese es un buen tiempo para darse de acá, para bendecir el ministerio, en donde el Eterno nos ha bendecido a nosotros tanto. También los jefes hicieron sus donativos para el pueblo y para los sacerdotes y levitas. Demos una ofrenda para nuestros levitas. Bendice a los levitas de Yovel. Por su parte, Hilquías, Zacarías y Jehiel, oficiales del templo de Elohim, entregaron a los sacerdotes 2,700 animales de ganado menor y 300 bueyes para celebrar Pesaj. Conanías y sus hermanos Semaías y Nataniel y Hasabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, entregaron a los levitas 5,000 animales de ganado menor y 500 bueyes. ¡Qué montón de comida! Por supuesto, 7 días. Los sacrificios pascuales eran unos, pero había que comer y había que celebrar y había que alegrarse y había que hacer sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa, sacrificios de gratitud, sacrificios de paces, sacrificios todo el tiempo, de los cuales también participaban los levitas. Algunos de ellos para sus familias y ellos, otros se quemaban completamente. Y eran multitudes que acudían al templo porque Josías quiso celebrar la fiesta.
Gracias. Tuvimos un inconveniente técnico, pero retomamos ya para ir concluyendo y ir cerrando esta parte. Celebrar la fiesta, celebrar Pesaj, es un privilegio que tenemos. Y el Eterno nos ordena a través de sus discípulos, como Rab Shaul, hacerlo con completa kavaná, convicción y entrega. Dice en el libro de Corintios, primera carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 6 en adelante, está reprendiendo Rab Shaul a los que en Corinto se jactan del pecado, de hacer lo malo, y les advierte que esto está mal, que esto daña la vida comunitaria, la relación con Hashem, y por supuesto, como en los días de Josías, traen la ira del Eterno sobre su pueblo. Dice, hacen mal en jactarse, ¿no se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? El contexto aquí, Pesaj. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Pablo está hablando con claridad. Un rabino como Pablo está dando la correcta interpretación de la fiesta de Pesaj. Yeshua es nuestro Cordero Pascual que ya ha sido sacrificado. Saca toda levadura de tu vida y vive tu vida con panes sin levadura, con santidad, con verdad, como continúa diciendo. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad. Que este sea un Pesaj de sinceridad y de verdad. Que este sea un Pesaj de sacar toda la idolatría de nuestro corazón, todo lo malo de nuestras casas, entendiéndose nuestra mente, nuestro corazón. Que este sea un Pesaj maravilloso de restauración familiar. Que este sea un Pesaj de la restauración de mi relación con el Eterno, de prometer, cambiar y caminar en pos de ello. Que este sea un Pesaj no solamente de vernos en un lugar lindo y dispuesto, sino un Pesaj en donde saquemos de la mesa de nuestro corazón al traidor, aquel que se atreve a mojar el plato con el Mashiach, pero le traiciona con sus actos. Que este sea un Pesaj de libertad, de bendición, de sanidad para todo aquel que está enfermo, que al comer del pan y beber del vino, coma y beba vida para sí, y no haya más enfermos entre nosotros, como dirá Rab Shaul. Celebremos nuestra Pascua con panes sin levadura, que son la sinceridad y la verdad. Este sábado nos vamos a reunir en la comunidad en la mañana, Beitrat Hashem, sábado 12 de abril, en el servicio normal, 8 de la mañana, el tiempo de Shaharit, a las 9:30 el servicio de Torah con la porción semanal que corresponde en ese Shabbat que se conoce como Shabbat Hagadol. Luego nos dispondremos para ir al Cubo de Colsubsidio, carrera 30, calle 53. A partir de las 5 de la tarde se abrirán las puertas, te ubicarás en tu mesa y te dispondrás para iniciar este tiempo festivo de Pesaj. En los días de Josías hubo todo un despliegue logístico de servicio, de levitas, cantores, de cronistas, de administradores. Nosotros, guardando las proporciones, por supuesto, tenemos toda una logística dispuesta para ti y tu familia, que podamos celebrar un Pesaj con alegría, desde Kadesh hasta Nirzá, desde el primero de los pasos hasta el último, en sus 15 pasos, uno a uno, y podamos levantar la copa recostados hacia nuestra izquierda, agradeciendo a Hashem por todo su favor y su misericordia. Gracias, nos vemos en Shabbat, Be'ezrat Hashem, Pesach, Kasher, Besameach.